La batalla del puente Milvio. El momento que cambió el mundo. La armadura lo arrastró al fondo. No fue una espada, ni una lanza, ni la fuerza abrumadora de un ejército enemigo. El hombre que comandaba más soldados de los que la mayoría de las naciones en la historia podían desplegar. El hombre que había retenido Roma durante 6 años. El hombre que había rechazado 2 invasiones previas sin ceder un solo palmo de terreno. Ese hombre se ahogó en un río que podía ver desde las murallas de su propia ciudad, arrastrado por el peso de la armadura imperial que vestía para proyectar invencibilidad. Esto es lo que hace que esa muerte sea imposible de explicar únicamente por la lógica militar. Constantino invadió con aproximadamente 40.000 hombres. El hombre que lo esperaba dentro de Roma comandaba entre 75.000 y 100.000 soldados, poseía la ciudad más fortificada de la tierra, tenía suficiente comida almacenada para un asedio de un año, y había utilizado esas mismas murallas para repeler 2 invasiones anteriores sin librar una sola batalla abierta. Su estrategia había funcionado 2 veces. Luego, en la mañana del 28 de octubre del 312, cruzó su propio puente y dispuso a su ejército con un río a sus espaldas. Salió de detrás de las murallas que nunca le habían fallado y se ahogó. Pero aquí está lo que los historiadores han pasado 1700 años intentando explicar por completo. Este no era un hombre imprudente, no era un tonto. Había visto a 2 emperadores, Severo y el propio Galerio, quebrar sus ejércitos contra las defensas de Roma y retirarse avergonzados. Sabía que las murallas funcionaban. Tenía la comida, tenía los números. Algo anuló cada instinto militar que poseía, cada lección que su propia carrera le había enseñado, y lo empujó a cruzar ese puente para morir en el lado equivocado del río. Las crónicas nos dan 3 explicaciones diferentes. Ninguna de ellas justifica plenamente la certeza con la que cruzó. Descubrirás la única decisión táctica que selló el destino de todo un ejército antes de que la batalla comenzara formalmente. Un error de despliegue tan fundamental que los historiadores militares modernos todavía lo señalan como un estudio del libro de texto sobre cómo entregar la victoria a tu enemigo. Aprenderás lo que un antiguo panegírico, escrito a un año de la batalla, registra sobre lo que hizo la Guardia Pretoriana, la élite de la escolta imperial de Roma durante casi 300 años, en sus últimos minutos, en un lenguaje tan preciso que ha perseguido a los historiadores desde entonces. Y comprenderás por qué el momento más trascendental de la victoria no fue una carga de caballería, ni el colapso de un puente, sino 3 palabras de un latín deliberadamente ambiguo talladas en un arco de piedra que aún se mantiene en pie en Roma hoy en día. Palabras tan cuidadosamente elegidas que tanto paganos como cristianos pudieron leerlas y creer que su Dios había ganado. Para entender por qué un hombre con todas las ventajas tomó la única decisión que terminó con su vida y transformó la civilización occidental, debemos volver al momento en que un sistema político, diseñado precisamente para prevenir este tipo de guerra, creó las condiciones exactas que la hicieron inevitable. El Imperio Romano en el año 284 no estaba muriendo tanto como desgarrándose desde dentro. En los 50 años anteriores, el imperio había pasado por más de 20 emperadores. La mayoría murió violentamente. El problema no era la falta de hombres capaces.
Era un sistema que no tenía un mecanismo para elegirlos pacíficamente. Los emperadores ascendían por la lealtad de sus legiones, mantenían el poder mediante el prestigio militar y caían cuando un general más ambicioso encontraba un ejército más leal. La ciudad eterna perduraba. Sus gobernantes no. Diocleciano entendió esto tan claramente como cualquiera que hubiera sobrevivido a la maquinaria política de Roma lo suficiente como para sentarse a su cabeza. Su solución fue elegante, lógica y en última instancia catastrófica. Dividió el poder imperial entre 4 gobernantes, 2 emperadores superiores con el título de Augustus, cada uno apoyado por un emperador menor con el título de Caesar. Los Césares servirían, aprenderían y eventualmente sucederían a los Augustos por mérito en lugar de nacimiento, sin sucesión hereditaria, sin un único punto de falla. El imperio se dividió en 4 zonas administrativas, cada una gobernada con una competencia que ningún gobernante único podría mantener de manera realista en un territorio tan vasto. Se llamó la Tetrarquía, el gobierno de los 4. Durante 20 años funcionó. Luego Diocleciano abdicó en el 305, y la suposición fatal del sistema se reveló casi de inmediato. La suposición era esta: que hombres capaces aceptarían ser pasados por alto en favor de extraños cuando sus propios padres ocupaban tronos imperiales. No lo harían. La abdicación de Diocleciano creó 2 nuevos Augustos ajenos a las familias imperiales. 2 hombres quedaron sin las posiciones que creían legítimamente suyas. Constantino era el hijo de Constancio I, el emperador occidental, y había crecido en la corte imperial de Nicomedia como un rehén funcionalmente privilegiado, educado junto a emperadores, confiado con mandos militares, pero mantenido cerca para asegurar la lealtad de su padre al sistema. Cuando Constancio murió haciendo campaña en Gran Bretaña el 25 de julio del 306, sus legiones del Rin no esperaron los procedimientos tetrárquicos. Proclamaron a Constantino emperador en el acto, en la ciudad romana de Eboracum, que hoy llamamos York. A las pocas semanas de esa aclamación, en la propia Roma una segunda proclamación interrumpió lo que quedaba de la lógica de la tetrarquía. La guardia pretoriana, la escolta imperial que había puesto y quitado emperadores durante 3 siglos, elevó a Magencio, hijo del emperador retirado Maximiano, el 28 de octubre del 306. Magencio había sido pasado por alto en la reestructuración de la sucesión del 305. Había visto a advenedizos políticos recibir puestos que la sangre imperial, según su criterio, le daba derecho a heredar. Cuando los pretorianos le ofrecieron la púrpura, aceptó. 2 hijos, 2 proclamaciones, el mismo año. La tetrarquía nunca se recuperó de ninguna de las 2. Para el 312, el imperio se había fracturado en 4 centros de poder en competencia. Constantino en el noroeste controlando Gran Bretaña, la Galia y España. Magencio en Italia y el norte de África. Licinio en los Balcanes. Maximino Dacia en Asia Menor y Egipto. Ninguno de ellos reconocía la plena legitimidad de los demás. Las estructuras de alianza cambiaban constantemente. Constantino forjó un pacto con Licinio y le ofreció a su hermana Constancia en matrimonio para evitar una guerra en 2 frentes.
Magencio, aislado de cualquier otro pretendiente, declaró la guerra a Constantino en el 311, citando venganza por la muerte de su padre Maximiano, quien había muerto bajo la custodia de Constantino tras un intento de golpe fallido. El sistema que Diocleciano había construido para prevenir la violencia sucesoria había producido, a los 7 años de su partida, la precisa guerra civil que debía eliminar. 6 años de este estancamiento fratricida terminaron en un puente sobre el Tíber. Lo que llegó a ese puente, en ambos lados, había sido moldeado por todo lo que le precedió. Flavio Valerio Constantino nació alrededor del 272 en Naissus, una ciudad romana en la provincia de Moesia, en lo que hoy es Serbia. Su madre, Helena, era hija de un tabernero. Algunas fuentes antiguas sugieren que ella y Constancio nunca se casaron formalmente, lo que hizo de la legitimidad de Constantino, como casi todo lo demás sobre él, una cuestión de interpretación en disputa. Su padre ascendió de oficial militar a emperador occidental. Constantino pasó sus años formativos navegando esa transición desde dentro, creciendo primero en la corte de Diocleciano, en Nicomedia, absorbiendo la maquinaria de la política imperial romana desde el único punto de vista que importaba, directamente al lado de los hombres que la operaban. Presenció de primera mano la gran persecución de los cristianos de Diocleciano. Desde el 303 en adelante, la corte imperial en la que vivía ordenaba activamente el arresto, la tortura y la ejecución de cristianos en todo el imperio. Las iglesias ardían. Las escrituras eran confiscadas. El clero enfrentaba la muerte. Un joven de aguda inteligencia política, observando todo esto desde la propia casa del emperador, habría sacado sus conclusiones sobre los límites de la política religiosa del Estado mucho antes de que tuviera que tomar las suyas propias. Su educación militar fue práctica más que académica. Para cuando fue proclamado emperador en York, había pasado años al mando de las fuerzas de la frontera del Rin contra tribus germánicas, francos, alamanes, en el tipo de guerra implacable, poco glamorosa y tácticamente exigente que produce soldados genuinos en lugar de comandantes de desfile. Wikipedia y múltiples fuentes documentan victorias sobre los francos y alamanes entre el 306 y el 308. Cuando Constantino finalmente avanzó contra Magencio, no era un político que había heredado un ejército. Era un general que se había ganado uno. La decisión de invadir Italia en el 312 requería una cualidad mental que los contemporáneos claramente encontraron notable. Según múltiples fuentes, incluidos los registros antiguos, los propios asesores y generales de Constantino desaconsejaron la campaña. Incluso los adivinos, cuyo trabajo era encontrar presagios favorables en las entrañas de los animales, no pudieron fabricar las señales que se esperaba que produjeran. Los sacrificios salieron mal. Sus generales señalaban los números. Magencio tenía más tropas, mejores defensas, una estrategia probada de sentarse detrás de las murallas hasta que los invasores se rindieran. Cada cálculo racional abogaba por la paciencia. Constantino cruzó los Alpes cosios de todos modos a principios de la primavera del 312, con aproximadamente 40.000 hombres, alrededor de una cuarta parte de sus fuerzas totales. El resto se quedó en el Rin, manteniendo la frontera contra las tribus germánicas que nunca estaban del todo pacificadas.
apostaba a que la frontera bárbara aguantaría sin él lo suficiente para ganar una guerra civil. En Susa, la primera ciudad fortificada que encontró, las tropas de Constantino escalaron las murallas y rompieron las puertas. Lo que sucedió a continuación revela algo sobre su inteligencia política que el análisis militar puro pasa por alto. Según Wikipedia, ordenó inmediatamente a sus soldados que no saquearan la ciudad. En una campaña romana del siglo IV, esa fue una instrucción extraordinaria. Tenía un propósito: posicionar a Constantino como un libertador que llegaba para liberar a Italia del mal gobierno de Magencio, en lugar de un conquistador que llegaba para saquearla. Los ciudadanos de Susa estaban siendo audicionados como futuros súbditos, no castigados como enemigos actuales. La efectividad de la táctica se hizo visible en Turín. Tras derrotar a la caballería pesada blindada de Magencio, los Clivanari, jinetes vestidos de hierro desplegados en formación de cuña, mediante la innovación específica y documentada de flanquearlos y usar garrotes con punta de hierro para atacar las articulaciones desprotegidas de sus armaduras de placas, la victoria de Constantino fue inmediatamente ratificada por la población de la ciudad. Como registra Wikipedia, los ciudadanos de Turín cerraron sus puertas a las fuerzas en retirada de Magencio y dieron la bienvenida a Constantino con los brazos abiertos. La orden de no saquear de Susa había viajado por delante de su ejército. Brescia cayó. Luego vino Verona, donde el asedio resultó más difícil y donde Magencio perdió al único hombre que menos podía permitirse perder. Su general de mayor rango, el prefecto del pretorio, Ruricio Pompeyano, murió en los combates. Con el norte de Italia asegurado y el mejor comandante, de Magencio, muerto, Constantino marchó hacia el sur por la vía Flaminia, la antigua carretera del norte de Roma, acampando en Saxa Rubra, las Rocas Rojas, aproximadamente a 9 millas de la ciudad, alrededor del 27 de octubre. Un arco construido más tarde en Prima Porta, el Arco de Malborghetto, todavía marca la ubicación aproximada de ese campamento final. Puedes visitar sus ruinas hoy. 9 millas de Roma, sin equipo de asedio. Magencio superándolo en número en su propio terreno. Cada asesor que había aconsejado contra esta campaña observaba para ver qué venía después. Constantino había ganado cada enfrentamiento en el camino hacia el sur. Ahora venía el que importaba. Antes del 28 de octubre del 312, el registro histórico de Magencio fue escrito principalmente por el hombre que lo mató. Esto importa enormemente, porque la palabra tirano, que aparece en prácticamente todas las fuentes antiguas que discuten a Magencio, no es un término descriptivo neutral. Es la palabra específica que la maquinaria de propaganda de Constantino aplicó a cada gobernante que buscaba deslegitimar. Cuando lees el tirano Magencio en una fuente del siglo IV, estás leyendo comunicados de prensa de Constantino traducidos al latín. El hombre real era considerablemente más complejo que la palabra que su enemigo eligió para él. Marcus Aurelius Valerius Maxentius nació alrededor del 280, hijo de Maximiano y su esposa Eutropia. A diferencia de Constantino, que había pasado sus años formativos en la frontera militar construyendo una carrera de soldado, Magencio no ocupó ningún puesto militar o administrativo significativo durante el reinado de Diocleciano. Wikipedia lo confirma explícitamente.
Era un hombre de la ciudad, moldeado por Roma más que por las legiones, y se notaba tanto en sus fortalezas como en su debilidad fatal. Su fortaleza era la inteligencia política y un compromiso cívico genuino. Su debilidad era que cuando llegó la crisis militar no tenía experiencia en el campo de batalla de la que echar mano. Lo que construyó en Roma habla de lo que realmente valoraba. La Basílica de Magencio, cuyas enormes ruinas abovedadas todavía dominan el foro romano hoy en día, fue una de las estructuras técnicamente más ambiciosas del mundo antiguo. 3 enormes naves abovedadas, cada una más grande que la mayoría de las catedrales, construidas utilizando técnicas de hormigón que no serían superadas durante siglos. El templo del divino Rómulo, dedicado a su joven hijo, fallecido Valerio Rómulo, todavía se alza al borde del foro, con sus antiguas puertas de bronce intactas, su interior prácticamente inalterado desde el siglo IV. El circo de Magencio en la Vía Apia sigue siendo el circo mejor conservado de Roma. Estas no son las obras de un hombre que saqueó su ciudad. Son las obras de un hombre que la amaba. Su historial político es igualmente matizado. Repelió con éxito 2 invasiones defendiendo las murallas de Roma, primero contra Severo II en el 307, luego contra el propio Galerio en el 308. Ambas veces la estrategia fue idéntica y ambas veces funcionó. Rechazar la batalla abierta, dejar que las murallas hicieran el trabajo, esperar a que las líneas de suministro del invasor fallaran y la lealtad de su ejército flaqueara. Magencio entendía que el mayor activo militar de Roma era la ciudad misma. La estrategia requería paciencia y nervios, no genio en el campo de batalla. Él había demostrado ambos. Su reinado se deterioró después del 310. El suministro de grano de Egipto se interrumpió cuando un usurpador rival tomó temporalmente África. Los impuestos aumentaron para financiar sus proyectos de construcción y su ejército permanente. Estallaron disturbios en Roma y Cartago. Los soldados pretorianos que lo habían puesto en el trono mataron a civiles durante un episodio de malestar civil. Para el 312, según la síntesis de Wikipedia, Magencio era un hombre apenas tolerado, no uno apoyado activamente. La población que había vitoreado su aclamación 6 años antes ahora expresaba abiertamente su descontento, incluyendo, como registra Lactancio, gritos de apoyo a Constantino durante los Juegos del Circo. Después de la batalla, Constantino emitió un decreto formal de damnatio memoriae, la condena de la memoria de Magencio. Su legislación fue invalidada. Sus proyectos de construcción fueron reclamados. La Basílica de Magencio se convirtió en la Basílica de Constantino, el nombre por el cual las generaciones posteriores la conocieron. Sus retratos fueron desfigurados. La historia oficial fue reescrita para posicionarlo como un opresor cruel, cuyo pueblo había rogado a Constantino que interviniera. Como documentan sitios de historia antigua y múltiples estudiosos modernos, trabajos arqueológicos recientes han comenzado a separar al hombre de la propaganda, sugiriendo que Magencio pudo incluso haber mostrado una mayor tolerancia práctica hacia los cristianos en sus dominios de lo que el relato de Constantino reconoció. Fue, como registra Wikipedia, el último emperador que residió permanentemente en Roma. Cuando cruzó su puente para morir el 28 de octubre, era el último de una línea de gobernantes que se extendía 7 siglos atrás y que había gobernado el mundo desde dentro de esas murallas.
Algo más antiguo que la batalla terminó con él en el Tíber. La velocidad fue el principio táctico definitorio de Constantino en el 312, y fue tanto una elección militar como una necesidad política. Cada semana que Magencio tenía para consolidar sus defensas era una semana en la que podía forjar alianzas con Licinio o Maximino Dacia, traer fuerzas adicionales de África o simplemente esperar a que pasara la temporada de campaña y obligar a Constantino a volver a cruzar los Alpes antes del invierno. La única forma de evitar esas posibilidades era moverse más rápido de lo que podían materializarse. El cruce de los Alpes a principios de la primavera, antes de que los pasos de montaña estuvieran completamente despejados, antes de que Magencio hubiera desplegado completamente sus fuerzas del norte de Italia, fue el primer momento decisivo de la campaña. Constantino descendió al valle del Po con sus 40.000 veteranos del Rin e inmediatamente comenzó el patrón que definiría todo el avance. Golpear rápido, ganar claramente, mostrar clemencia, seguir adelante antes de que el enemigo pueda adaptarse. Susa cayó ante un asalto directo. El orden de no saqueo allí no fue sentimentalismo, fue estrategia, y funcionó exactamente como se diseñó. Los ciudadanos de las ciudades del norte de Italia se enfrentaban a una elección entre un conquistador que quemaba y saqueaba, y un libertador que pagaba por lo que necesitaba y castigaba a los soldados que robaban. Constantino estaba diseñando su propia bienvenida. Turín presentó el primer desafío táctico genuino de la campaña. Magencio había desplegado su caballería pesada blindada. Los Clibanarii, jinetes envueltos en cota de malla y montando caballos blindados, desplegados en una cuña profunda diseñada para atravesar las líneas de infantería a velocidad. Estos eran soldados formidables. Su armadura estaba diseñada para hacerlos esencialmente inmunes a las armas de infantería convencionales. La formación en cuña explotaba su peso e impulso para romper cualquier línea que golpearan directamente. La solución de Constantino, documentada en Wikipedia, fue geométricamente elegante. Extendió su propia línea lateralmente, permitiendo que la cuña empujara a través del centro sin romperlo por completo. Esto obligó a los Clibanarii a entrar en un canal estrecho, donde su movilidad, normalmente su mayor ventaja, se convirtió en una limitación. Su propia caballería luego los flanqueó. Su infantería, usando garrotes con punta de hierro en lugar de armas convencionales, atacó las articulaciones de la armadura de placas de los catafractos, los huecos en los codos, las rodillas y los hombros que ninguna cantidad de metal podía proteger completamente. La caballería pesada que parecía invencible contra una respuesta convencional se disolvió contra un contraataque específico y dirigido. Turín cerró sus puertas a los magencianos y las abrió a Constantino. Brescia se rindió. Luego vino Verona, el enfrentamiento más significativo de la fase norte de la campaña. Magencio la había guarnecido fuertemente, y el asedio fue costoso en tiempo. El prefecto del pretorio, Ruricio Pompeyano, el general de mayor rango de Magencio, el hombre más capaz de coordinar una defensa profesional de Roma, murió en el combate. Británica y Wikipedia lo confirman explícitamente. Su muerte antes de la batalla decisiva fue una pérdida que Magencio no pudo reemplazar.
La campaña que siguió al puente Milvio podría haber sido muy diferente con Pompeyano vivo para dirigir la defensa. Después de Verona, el camino hacia el sur quedó abierto. Constantino avanzó por la Vía Flaminia, la antigua carretera que conectaba el Valle del Po con la puerta norte de Roma. Mientras se acercaba a la ciudad, no solo recorría un camino, recorría la ruta con mayor carga simbólica del mundo romano. Cada triunfo romano durante siglos había entrado en la ciudad por este camino. El acercamiento era una declaración de intenciones. Su flota había estado activa a lo largo de la costa tirrena, acosando los barcos de suministro de Magencio, interrumpiendo las rutas marítimas que conectaban Italia con las provincias africanas productoras de grano. Según el análisis táctico detallado en Historum, esta presión naval fue uno de los varios factores que erosionaron la moral y la estabilidad logística de Magencio, antes de que se desenvainara una sola espada. Para cuando Constantino acampó en Saxa Rubra el 27 de octubre, su oponente comandaba un ejército más grande, una ciudad mejor fortificada y una población que vitoreaba públicamente al invasor. La logística de la posición de Constantino era preocupante. No tenía equipo de asedio capaz de reducir las murallas aurelianas. Las defensas de Roma eran formidables, 30 pies de alto, 12 pies de espesor, diseñadas por Aureliano en los 270 para resistir exactamente el tipo de asalto que un ejército de campo podía montar. Si Magencio se quedaba detrás de sus murallas, Constantino no tenía buenas opciones militares. Necesitaba que Magencio saliera. Lo que no sabía, acampado en Saxa Rubra la noche del 27 de octubre, era que fuerzas totalmente fuera de su control ya estaban trabajando para que eso sucediera. 2 hombres pasaron la noche del 27 de octubre del 312, tomando decisiones que creían guiadas por dioses. Uno de esos hombres estaría muerto la tarde siguiente. La historia ha pasado 17 siglos tratando de determinar qué sucedió realmente en esas horas, y la respuesta honesta es que las fuentes primarias no están de acuerdo. La evidencia física es ambigua y la pregunta permanece sin resolver. Comencemos con lo que se documenta con mayor confianza. Lactancio, un erudito cristiano que pasó tiempo en la corte de Constantino y escribió su relato apenas 2 o 3 años después de la batalla, registra en su obra De Mortibus Persecutorum que Constantino fue dirigido en un sueño la noche del 27 de octubre a marcar el signo celestial de Dios en los escudos de sus soldados. Lactancio identifica el signo como una X transversa con la parte superior doblada, lo que los estudiosos identifican como un crismón, Gi-Rho, las 2 primeras letras de la palabra griega Christos. Este es el relato más antiguo que sobrevive. Describe un sueño privado, experimentado por un hombre la noche antes del enfrentamiento. Eusebio de Cesarea, el obispo e historiador que conoció a Constantino personalmente y finalmente escribió su biografía, ofrece una versión dramáticamente diferente, pero en una obra escrita después de la muerte del emperador, aproximadamente 25 años después de la batalla. En la vida de Constantino, Eusebio describe no un sueño, sino una visión al mediodía de una cruz de luz sobre el sol, acompañada de la inscripción griega en Teutonica, con esto, vence, presenciada por todo el ejército. Cristo se le apareció a Constantino esa noche, confirmando el signo.
Este es el relato que generó la frase in hoc signo vinces. También es el más problemático, elaborado en una obra con un propósito claramente hagiográfico tras la muerte del emperador. La ausencia crítica. La obra anterior de Eusebio, la historia eclesiástica, escrita hacia el 313, dentro de un año de la batalla, no menciona ninguna visión en absoluto. Describe a Dios protegiendo el ejército de Constantino. El elaborado fenómeno celeste que Eusebio afirmó más tarde que todo el ejército presenció está ausente de sus propios escritos tempranos. Esta ausencia es central en el debate sobre la autenticidad. La ciencia moderna ofrece una explicación parcial. El fenómeno atmosférico llamado parhelio ocurre cuando los cristales de hielo en la atmósfera superior refractan la luz solar en un halo cruciforme visible para todos. Ha sido documentado en Italia. Se vería, ante ojos preparados para ver señales divinas, como una cruz de luz. Esta explicación no requiere que la visión sea fabricada. Simplemente explica el desencadenante natural de una experiencia espiritual genuina. Si esa experiencia fue sobrenatural, psicológica, meteorológica o construida políticamente después del hecho, es una pregunta que 17 siglos de erudición no han resuelto. Al otro lado de las 9 millas que separaban a los dos ejércitos, Magencio realizaba su propia consulta divina. Según múltiples fuentes antiguas, incluyendo a Lactancio y Wikipedia, Magencio consultó los libros sibilinos, las antiguas profecías oraculares de Roma. Los libros declararon: en ese día, el enemigo de los romanos perecerá. Magencio lo interpretó como una promesa de la muerte de Constantino. Se equivocó sobre a qué romano se refería la profecía. El 28 de octubre del 312 era el 6º aniversario de su propia aclamación como emperador, una fecha que consideraba auspiciosa. Según el análisis de Historum, también pudo haber una pequeña victoria magenciana en Saxa Rubra en los días previos, posiblemente una escaramuza de retaguardia que aumentó su confianza en que la batalla abierta era ganable. Lo que los soldados de Constantino pintaron en sus escudos esa mañana no se puede verificar con certeza. Lo que sí se verifica, en piedra, es el arco que el Senado erigió 3 años después, en el 315. Su inscripción atribuye el éxito al Instinctu Divinitatis, por inspiración de la divinidad. No se nombra ya ninguna deidad. El Senado eligió un lenguaje que cristianos y paganos podían interpretar a su favor. Esa inscripción todavía es legible hoy en el arco entre el Coliseo y el Palatino. La teología política del puente Milvio fue, desde el principio, deliberadamente ambigua. Al amanecer del 28 de octubre, Magencio había cruzado el Tíber y dispuesto su ejército en la orilla norte. El puente estaba detrás de ellos. Constantino bajaba por la vía Flaminia. El campo de batalla ya había tomado su primera decisión, y no fue a favor de Magencio. El río Tíber a finales de octubre no es la romántica vía fluvial de las fotografías turísticas modernas. Es un río rápido, frío y crecido por las lluvias de otoño de los Apeninos, que baja de color marrón por el sedimento, con una corriente suficiente para dificultar el cruce a un soldado blindado y ser letal para uno que caiga en él. El 28 de octubre del 312 corría a lo largo del borde sur del campo de batalla, no como telón de fondo, sino como arma, y apuntaba enteramente a un ejército.
El puente de piedra Milvio, el Pons Milvius, había sido el principal cruce del norte de Roma durante siglos. Magencio lo había dañado o destruido parcialmente durante sus preparativos, cortando el cruce que Constantino necesitaría para llegar a la ciudad. Para trasladar a su propio ejército al norte del río para la batalla, sus ingenieros habían construido un puente de pontones de madera junto a la estructura de piedra dañada. Esta resultaría ser la segunda decisión fatal del último día de Magencio, derivada directamente de la primera: elegir luchar en la orilla norte en absoluto. El terreno de la orilla norte era restringido. Por un lado, las colinas a lo largo de la Vía Flaminia presionaban cerca. Por el otro, el Tíber esperaba. Entre ellos, una llanura estrecha ofrecía espacio para desplegarse, pero casi ninguno para maniobrar. El análisis táctico de Historum sugiere que la infantería de Magencio probablemente formó un agmen quadratum, una formación defensiva rectangular profunda, diseñada para terrenos donde el espacio lateral era limitado. Sus veteranos pretorianos ocuparían las líneas del frente. Las levas italianas y africanas, menos experimentadas, probablemente llenaban las filas traseras. Constantino, avanzando desde el norte por la Vía Flaminia, ocupaba el terreno elevado que se aproximaba a la llanura. Historum sugiere que su infantería probablemente se desplegó en una dúplex acies, una formación de doble línea que ofrecía flexibilidad y profundidad, sin requerir la anchura que la posición de Magencio negaba. Su caballería ocupaba las alas, donde el terreno todavía ofrecía algo más de espacio que el comprimido centro. El problema táctico fundamental del despliegue de Magencio era evidente antes de empezar. Wikipedia es explícita. Las disposiciones de Magencio pueden haber sido defectuosas, ya que sus tropas parecen haber sido dispuestas con el río Tíber demasiado cerca de su retaguardia, dándoles poco espacio para reagruparse en caso de verse obligados a ceder terreno. Un ejército con un río a sus espaldas ha cambiado la flexibilidad táctica por el compromiso psicológico. La teoría es que los soldados luchan más duro cuando no pueden retirarse. La realidad es que si la línea se rompe, no hay lugar para los supervivientes excepto el agua. Magencio había utilizado esta lógica antes, o se la impusieron las circunstancias, y había funcionado cuando tenía murallas a las que retirarse después. Aquí no tenía murallas. Tenía un puente de pontones y un puente de piedra, ambos detrás de su ejército, representando la única ruta de escape para decenas de miles de hombres si Constantino rompía sus líneas. Hay un detalle documentado que añade complejidad. Según el análisis de Historum basado en Lactancio, hay evidencia antigua que sugiere que uno de los puentes pudo haber sido cortado deliberadamente tras el cruce del ejército de Magencio, potencialmente para eliminar la tentación de retirada y forzar una lucha a vida o muerte. Si es cierto, fue una apuesta que asumía que la línea aguantaría. El panegírico del 313 registra el puente Milvio de piedra todavía en pie, lo que sugiere que la estructura destruida, si hubo alguna, fue el puente de pontones. Si esto fue una decisión táctica o algo inferido posteriormente por las fuentes ante el desastre, sigue siendo disputado. Lo que no está en disputa es la asimetría de lo que el terreno significaba para cada bando.
Si la línea de Constantino aguantaba, él podía presionar con el río actuando como una barrera que impedía a Magencio desengancharse. Si la línea de Magencio aguantaba, se había comprometido a una posición donde romper las fuerzas de Constantino era la única salida. Un comandante jugaba con opciones. El otro ya había agotado la mayoría de las suyas. La caballería comenzaba a moverse. El enfrentamiento el 28 de octubre comenzó como la mayoría de las grandes batallas romanas de la época, con la caballería. La doctrina militar romana colocaba las fuerzas montadas en las alas específicamente para este propósito, para enfrentarse a la caballería contraria, romperla y luego girar hacia adentro contra los flancos expuestos de la infantería enemiga. Constantino lo hizo bien. Wikipedia registra la fase inicial. Ya conocido como un hábil general, Constantino lanzó primero su caballería contra la caballería de Magencio y los rompió. La sentencia es casi lacónica. El encuentro de la caballería no duró horas. Los jinetes de Magencio se rompieron, y lo hicieron lo suficientemente rápido como para que las fases posteriores quedaran determinadas antes de que gran parte de la infantería se hubiera enfrentado plenamente. ¿Por qué se colapsó la caballería tan rápido? Las fuentes antiguas describen el resultado sin explicar el mecanismo. Los historiadores ofrecen contexto. La caballería de Constantino eran veteranos del Rin, acostumbrados a la guerra de proximidad en terrenos difíciles. Los clivanari pesados de Magencio ya habían sido diezmados en Turín. Lo que quedaba era probablemente una fuerza montada menos élite y cohesionada. Además, el terreno estrecho penalizaba la movilidad magenciana. Constantino, atacando desde el terreno elevado, tenía tanto el impulso del avance cuesta abajo como la ventaja táctica. Sea cual fuera el mecanismo, el resultado está documentado. La caballería huyó. Su colapso dejó expuestos los flancos del centro de la infantería de Magencio. Los jinetes de Constantino giraron hacia adentro y comenzaron a presionar a la infantería enemiga por los lados, mientras la infantería de Constantino avanzaba frontalmente. La formación de Magencio estaba bajo presión simultánea desde 3 direcciones. Según Wikipedia, la infantería de Constantino avanzó entonces. La mayoría de las tropas de Magencio lucharon bien, pero comenzaron a ser empujadas hacia el Tíber. Es un matiz importante. La infantería magenciana no se colapsó de inmediato. Los legionarios veteranos mantuvieron su posición, pero no podían aguantar mientras eran empujados desde el frente y golpeados desde ambos flancos con un río a sus espaldas. La matemática de la posición trabajaba contra ellos con cada paso atrás. Cada yarda cedida acercaba los puentes. Cada soldado que miraba hacia atrás y calculaba la distancia al pontón estaba ya, psicológicamente, tomando una decisión que contribuiría a lo que vendría después. El pánico llegó. Lo que ocurrió al final de la formación, entre las levas italianas y africanas en las filas traseras que se rompieron antes que los pretorianos, no se describe en detalle. El análisis de Historum infiere que el pánico comenzó en la retaguardia, donde los soldados menos experimentados tenían la vista directa del río. Cuando las filas traseras se movieron hacia los puentes, la ruta de salida ya estaba congestionada. La guardia pretoriana vio todo esto y no se movió. La guardia pretoriana fue establecida por Augusto aproximadamente en el 27 a.C., casi 340 años antes de la batalla.
En ese tiempo se habían convertido en la unidad militar con mayor peso político en la historia de Roma, no por su desempeño en el campo de batalla, sino por su proximidad al poder. Los emperadores morían por sus manos y ascendían por su aclamación. Ellos habían hecho a Magencio. El 28 de octubre del 306 fue el apoyo pretoriano lo que lo elevó. Su lealtad no era abstracta, ellos lo habían elegido. Y ahora, mientras el ejército colapsaba, la guardia se mantuvo al frente y continuó luchando. El lenguaje de la fuente primaria es preciso. El panegírico del 313 registra su resistencia final en una frase duradera. Según Wikipedia, los pretorianos, en desesperación de perdón, cubrieron con sus cuerpos el lugar que habían elegido para el combate. 3 palabras cargan con todo el peso. En desesperación de perdón. No en lealtad ciega. No en coraje suicida. En desesperación de perdón. Entendían su situación. Sabían que Constantino no les ofrecería perdón, ya fuera por temor al castigo individual o por entender que su propia institución era el objetivo. La frase sugiere una conciencia colectiva de que la derrota significaba la extinción. Cubrieron el suelo con sus cuerpos porque era lo único que les quedaba por hacer. La consecuencia táctica de su resistencia fue, paradójicamente, empeorar el desastre. Mientras la guardia luchaba en el frente, los soldados de la retaguardia empujaban hacia los puentes en números crecientes. La resistencia obstinada creó un punto fijo alrededor del cual el resto del ejército se desintegraba. Constantino presionó a través de la retaguardia, como nota el estudio de Ross Cowan, forzando aún más tropas en pánico hacia los cruces atestados. Los pretorianos aguantaron, todo lo demás no. La infantería de Constantino rompió la retaguardia. Los soldados en los puentes ya los estaban sobrecargando. Cientos de hombres blindados empujando sobre estructuras de madera diseñadas para un cruce ordenado, no para una estampida bajo presión enemiga. Los pretorianos quedaron rodeados por 3 lados, con la espalda al río. El peso de la frase «en desesperación de perdón» se siente aquí. Sabían lo que venía. Se quedaron igual. Hay algo en esa elección que resiste la categorización fácil como heroísmo o futilidad. La institución que había moldeado la historia de Roma durante 3 siglos y medio tomó su decisión final en una estrecha orilla, rodeada, y eligió pasar sus últimas horas haciendo aquello para lo que fue creada. La unidad no sobrevivió. El puente ya estaba fallando. La retirada comenzó como una decisión militar. Magencio, viendo a su caballería rota y su infantería empujada hacia el río, ordenó retroceder con la intención de cruzar el Tíber y resistir tras las murallas. El plan era el mismo que funcionó contra Severo y Galerio. Era sensato. El terreno lo hizo imposible. Había una sola ruta de escape y debía acomodar a decenas de miles de soldados a la vez bajo presión, mientras los perseguidores cortaban a todos los que alcanzaban. El conflicto de fuentes sobre los puentes es genuino. Lactancio sugiere que el puente de Barcas fue destruido deliberadamente, cortado para forzar a las tropas a luchar a muerte o como trampa. El análisis de Historum nota que el panegírico del 313 registra que el puente Milvio de piedra seguía en pie. Si ambos son precisos, la estructura destruida fue el puente de Pontones. Fuentes posteriores describen el colapso del puente bajo el peso de la estampida. El resultado fue el mismo.
El cruce que Magencio necesitaba dejó de funcionar en el momento crítico. La física no necesita adornos. El equipo romano era pesado. La armadura de escamas como la que vestía Magencio hacía a un hombre vulnerable en el agua inmediatamente. El puente de pontones era inadecuado para la masa y el pánico de miles de soldados blindados. Wikipedia registra que los que quedaron varados en la orilla norte fueron tomados prisioneros o muertos. El río reclamó al resto. Magencio se ahogó, documentado con certeza absoluta. El modo exacto varía. Wikipedia menciona que se ahogó mientras intentaba nadar a través en un intento de escape o, alternativamente, se describe que fue arrojado por su caballo al río. La armadura que significaba poder imperial se convirtió en el instrumento de muerte. No llegó a la orilla sur. No llegó a las murallas que veía desde el agua. Su cuerpo fue recuperado del lodo al día siguiente. El emperador que gobernó Roma 6 años, que construyó la Basílica del Foro, que dedicó un templo a su hijo, ese hombre fue sacado del río e identificado por la armadura que no lo salvó. La caballería de Constantino ya estaba cruzando. Para cuando el último soldado en la orilla norte fue muerto o capturado, la fuerza militar más poderosa del occidente romano había dejado de existir. Los supervivientes, dispersos y separados de sus unidades, enfrentaron la elección entre la rendición y la muerte individual. Un detalle del panegírico del 313 confirma que Constantino cruzó el puente de piedra Milvio. El puente que Magencio dañó para mantener fuera a Constantino fue el que Constantino usó para entrar. La estructura destinada a cerrar la puerta se convirtió en la puerta. El río que debía proteger Roma se convirtió en la tumba del ejército asignado a ello. Lo que quedaba era la cuestión de qué haría el ganador con lo que acababa de ganar. El cuerpo de Magencio fue pescado del Tíber el 29 de octubre. Fue decapitado. Su cabeza fue montada en una lanza. Estos hechos están documentados sin ambigüedad. Wikipedia lo registra. Su cuerpo fue sacado del río y decapitado, y su cabeza fue desfilada por las calles de Roma al día siguiente antes de ser enviada a África. La decapitación de un rival derrotado era el método estándar romano para confirmar la muerte ante una población que no la presenció. El viaje de la cabeza a África fue administración imperial en términos viscerales. Magencio controlaba las provincias africanas, incluyendo Cartago, el centro de suministro de grano y fuente de inestabilidad política. La sumisión de África requería pruebas de que el antiguo régimen había terminado definitivamente. La cabeza de Magencio proporcionó esa prueba sin necesidad de otra campaña militar. África no ofreció más resistencia. Constantino entró en Roma el 29 de octubre. El Senado lo aclamó como Maximus Augustus. Fuentes antiguas registran que Constantino no terminó su procesión triunfal en el templo de Júpiter Capitolino para ofrecer sacrificios. Cada triunfo durante 6 siglos terminó con ese sacrificio. Constantino declinó. Wikipedia nota esta omisión deliberada y reconoce que no puede tomarse como prueba definitiva de que fuera cristiano entonces, pero fue una señal notoria y documentada. Lo que no fue ambiguo fue su estrategia política. Prometió al Senado que no habría proscripciones ni castigos masivos para los partidarios de Magencio. Muchos funcionarios conservaron sus puestos.
Fue la conversión sistemática de una población conquistada en una base de apoyo estable. Siguió la damnatio memoriae. Su legislación fue invalidada y sus edificios reclamados. La Basílica de Magencio pasó a ser la Basílica de Constantino. El hombre estaba muerto. Ahora su existencia histórica era reducida. La etiqueta de tirano fue aplicada por un vencedor que entendía que controlar la memoria era tan importante como controlar el territorio. Sus edificios aún se mantienen, pero su nombre fue borrado en meses. Había reinado exactamente 6 años hasta el día de su muerte. La coincidencia del aniversario de su ascenso y su muerte, el 28 de octubre, fue notada con ironía por las fuentes antiguas. En menos de 24 horas, Constantino disolvió una institución de 340 años, la Guardia Pretoriana. Fue eliminada totalmente. Wikipedia y otras fuentes confirman que la Guardia Pretoriana y la Guardia de Caballos Imperial fueron disueltas. Sus barracas, el Castra Praetoria, fueron demolidas, sus cementerios desecados. Donde la Guardia Imperial entrenó y vivió durante 3 siglos, Constantino construyó iglesias. Los supervivientes fueron dispersados a fronteras remotas en el Rin y el Danubio, para que nunca volvieran a ser una fuerza política unificada. Fue un castigo institucional deliberado. La lógica estratégica era impecable. Los pretorianos habían sido el mecanismo de inestabilidad imperial. Su proximidad a Roma y su autoconciencia como hacedores de reyes eran incompatibles con la autoridad consolidada de Constantino. La institución desapareció en una tarde. En su lugar estableció la Scholae Palatinae, una nueva guardia palaciega de tropas germánicas, leales personalmente al emperador y no a las tradiciones de Roma. El poder seguiría al emperador donde quiera que fuera. No residiría en la ciudad ni en una institución con siglos de historia política propia. La demolición del Castra Praetoria fue práctica y simbólica. Eliminó un punto fuerte dentro de Roma y la construcción de iglesias en su sitio declaró que los había reemplazado. Las barracas se volvieron suelo sagrado. La guardia, soldados fronterizos. Augusto fundó la guardia hacia el 27 a.C. La batalla fue en el 312 después de Cristo. Son 339 años, más tiempo del que ha existido Estados Unidos. Los hombres que murieron en desesperación de perdón en la orilla fueron la última guardia operativa. El 29 de octubre ya eran historia. Roma ya era una ciudad diferente. Su guarnición permanente se había ido y su centralidad simbólica estaba a punto de erosionarse más por eventos cuyas raíces estaban en esa tarde junto al Tíber. 3 años después, el Senado erigió el arco de triunfo más grande de Roma. Aún se mantiene entre el Coliseo y el Palatino. El arco de Constantino fue dedicado en el 315. Su cualidad más reveladora es lo que no dice. La inscripción atribuye la victoria sobre el tirano a la Instinctu Divinitatis, inspiración de la divinidad, y a la grandeza de su propia mente. No nombra a ninguna deidad específica. Fue una fórmula amplia. Un cristiano podía ver a su Dios, un pagano a la potencia divina que reconociera. Fue una elección política deliberada en un mundo donde el cristianismo ya era legal, pero Constantino aún acuñaba monedas con Sol Invictus. El arco destaca por el uso de espolia, relieves tomados de monumentos de Trajano, Adriano y Marco Aurelio.
Las cabezas de esos emperadores fueron talladas para parecerse a Constantino. Se insertó en la tradición de grandeza imperial reclamando continuidad visual. El arco fue construido tras el Edicto de Milán, 313, pero aún evitaba nombrar al dios cristiano. Los frisos constantinianos narran la campaña, la partida de Milán, el asedio de Verona, la batalla, mostrando magencianos ahogándose, la entrada en Roma, su versión de la historia, instalada permanentemente en el espacio público más transitado. El arco no es cristiano, contiene estatuillas de Sol Invictus. Fue construido por un senado mayoritariamente pagano. Y sin embargo, conmemora una victoria que ambos bandos interpretaban como validación divina de su fe. En el 312, el cristianismo era una minoría, entre el 8 y el 15%. Galerio había emitido la tolerancia en su lecho de muerte en el 311, menos de 2 años antes del puente Milvio. Pasaron de ser ejecutados a protegidos en un tiempo brevísimo. En el 313, Constantino y Licinio emitieron el Edicto de Milán. No lo hizo religión estatal, pero sí legalmente igual a las demás. Ordenó devolver propiedades confiscadas y otorgó privilegios al clero. El camino hacia la religión estatal tardaría otros 67 años, culminando con Teodosio I en el 380, pero ese camino traza directamente de vuelta al 312. El patrocinio de Constantino aceleró todo. Nombró cristianos en altos cargos y financió grandes iglesias, Santo Sepulcro, por ejemplo. La protección legal se volvió apoyo institucional y luego dominio cultural. 13 años después de la batalla, convocó el Concilio de Nicea, 325. No como experto teólogo, sino como emperador que necesitaba unidad religiosa. El credo niceno que surgió allí se recita hoy por más personas de las que han votado en cualquier elección en la historia. Su producción fue impulsada por el hombre que ganó en el Tíber. Constantino fue bautizado en el 337, 25 años después de la batalla, al final de su vida. Transformó el estatus del cristianismo profundamente, pero no se unió formalmente hasta que estaba muriendo. Magencio fue el último emperador que residió permanentemente en Roma. Esto importa porque redefine lo que murió con él, la relación de 7 siglos de Roma con su propia primacía. Incluso bajo la tetrarquía, Roma era el corazón simbólico. Magencio se posicionó como su guardián. Tras su muerte, el argumento quedó sin nadie que lo hiciera. Constantino gobernaba desde donde la necesidad militar lo requería. Cuando fundó Constantinopla en el 330, completó el traslado del centro de gravedad. El hombre que la propaganda intentó borrar ha sido rehabilitado por la arqueología. Pudo ser incluso más tolerante con los cristianos de lo que dice la narrativa oficial. Pero su error estratégico el 28 de octubre fue fatal. Sus sucesores en Oriente aprendieron la lección. Se defendían capitales tras murallas, no en campo abierto. Sus edificios aún llevan nombres ajenos. La basílica se llama de Constantino en las placas, pero Constantinopla, su nueva capital, sobrevivió a la antigua por casi 1000 años. Preservó el saber griego, la ley romana y la teología cristiana durante la Edad Oscura europea. Los sabios bizantinos que llegaron a Italia en el siglo XV tras la caída de Constantinopla ayudaron a detonar el Renacimiento.
La herencia antigua llegó a la moderna gracias a una ciudad construida por quien ganó junto a un puente. El credo niceno es el cimiento de 2.000 millones de cristianos hoy. Se produjo porque un emperador necesitaba unidad. Sin el patrocinio imperial, el camino del cristianismo a la dominancia es incierto. El hombre que cruzó los Alpes cambió lo que su civilización creía, que ocurrió realmente la noche del 27 de octubre. No lo sabemos con precisión. Lactancio habla de un sueño. Eusebio años después de una visión al mediodía. La visión crece en los relatos de Eusebio a medida que pasan los años. Los historiadores escépticos dudan. Constantino tenía razones políticas para no convertirse en el 312. Sus tropas eran paganas. Si fue propaganda, era arriesgada. La hipótesis del parelio sugiere un desencadenante natural para una respuesta religiosa genuina. Quizás lo más honesto es decir que la pregunta es irresoluble. La ambigüedad del arco fue diseñada así. El misterio es el registro. Como táctica, la batalla no fue excepcional. No inventó una forma de guerra. Ganó una batalla posicional contra alguien que le dio ventajas. La importancia fue todo lo que la rodeó. El triunfo de Constantino fue la condición suficiente que convirtió una minoría creciente en el marco civilizatorio de la historia europea. La lección de la damnatio memoriae de Magencio es que la historia la escriben los supervivientes, pero la reescriben sus críticos. Su nombre ha vuelto tras 1500 años de estar bajo el de su asesino. El puente sigue ahí. Puedes cruzarlo. Es famoso hoy por una tradición de candados y una novela. El arco sigue ahí. Instinctu divinitatis. La ambigüedad de 17 siglos sigue intacta. La Basílica de Magencio, llamada así hoy finalmente, empequeñece todo a su alrededor. El hombre que la planeó se ahogó en el río que se ve desde ella. La historia es recuperable. El Tíber sigue corriendo, rápido, frío y marrón en otoño. El tipo de río al que no le importa el peso de la historia que lleva, ni el peso de la armadura que alguna vez arrastró. Una batalla, una tarde, un puente. Y 1700 años de consecuencia, que todavía, de formas que no siempre reconocemos, estamos habitando.